Vamos a orar más bien y a compartir la palabra de Dios. Quiero invitarle para que abra su Biblia en el libro de Ruth. El libro de Ruth está allí después del libro de los jueces y antes de empezar primera de Samuel. Allí encuentra usted el libro de Ruth y vamos a orar. Padre Celestial, te queremos dar muchas gracias en esta mañana, en este día precioso que tú nos regalas. Gracias por derramar tu amor y misericordia sobre nosotros y nuestras vidas. Yo hoy le tenemos muy malas noticias al diablo. Primero, porque estoy feliz de poder estar aquí y predicar tu palabra. Y segundo, porque sé que hay una iglesia feliz de poder aprender. El diablo no debe estar contento, pero Dios debe estar feliz. Haznos, Señor, no solamente oidores, sino hacedores. Amén. Amén y amén. Muy bien. Sí. De vez en cuando en nuestras oraciones hay que decir cosas como esas. Al diablo hay que restregarle en la cara, ¿sí o no? Que no está feliz, ¿sí o no? Decirle, diablo, hoy te tengo malas noticias, me dio por ir a la iglesia. ¿Sí o no? Diablo, te tengo muy malas noticias, me estoy arreglando porque voy para la iglesia. Diablo, te tengo muy malas noticias. Hoy, después como de 20 días, voy a orar. Sí, al diablo hay que darle todas esas malas noticias. Muy bien. Es difícil cuando le dicen, tu hija de 15 años y tú que eres la líder de la iglesia, tu hija está embarazada, ¿sí o no? ¿Y qué tal que no le contestaran, tranquilo, todo estará bien? ¿Sí o no? Es difícil, ¿cierto? Uno recibir una respuesta como tranquilo, todo estará bien, cuando la noticia no es la mejor, ¿sí o no? O cuando le dicen, uy, las ventas disminuyeron mucho este mes, tranquilo, todo estará ¿qué? Bien. Tengo para decirle que los exámenes no salieron muy buenos, tranquilo, todo estará bien. Acabo de perder un ser amado, partió de este mundo, tranquilo, todo estará bien. Porque ese tranquilo, todo estará bien, nosotros siempre lo estamos esperando es en las cosas ¿qué? Buenas, pero no en medio de nuestras dificultades ni en medio de nuestras situaciones difíciles, ¿sí o no? Entonces uno recibir esa palabra de tranquilo, ¿sí o no? Todo estará bien, ¿sí o no? Imagínese, como decía ahora aquí doña Silvia, dirijo el ayuno en la iglesia, me reconocen allá como una sierva que sirve, y usted para decirle, y tengo para decirles que mi hija de 15 años está en embarazo. Y que a uno le digan, tranquila, todo estará ¿qué? Todo estará bien. Tranquila, todo estará bien. En la historia de Ruth, bueno, yo creo que casi todos la conocemos, pero vamos a hacer un pequeño resumen para ambientarnos en la historia, ¿no? La historia de Ruth es la historia de una mujer llamada Noemí y que tenía un esposo que se llamaba Elimelech y que tenía dos hijos, uno se llamaba Malón y el otro se llamaba Kelión. ¿Ya? Hubo una gran hambre en la tierra, mucha hambre, hubo necesidad. Ellos vivían en Belén, de Judá. Y ellos toman la decisión en medio de su desespero, ¿sí o no? Porque cuando las cosas están difíciles, ¿sí o no? ¿Qué es lo que hace la gente? Comienza a pensar a ver qué es lo que va a hacer, ¿sí o no? Como por ejemplo, lo que pasó o ha pasado en Venezuela con la migración, ¿sí o no? Como ha pasado en muchos países, ¿sí o no? Mi hija que está casada con un francés, él nos contaba que
que por ejemplo en Francia nunca se había visto la migración de africanos que hoy hay en día. O sea, él decía, cuando yo era niño, nos cuenta él, en Francia no se veía tanta gente de color, pero todos estos problemas raciales, de guerra, ha hecho que, ¿cierto?, muchos, es como los que les gusta el fútbol, ¿no? Han visto que la selección de Francia es llena de ¿qué? De negritos, ¿sí o no? Y todos son y usted ve los apellidos, Mbappé, ¿sí o no? Jutiti, o yo no sé, y todos son apellidos, más que franceses, son apellidos ¿qué? Africanos, ¿sí o no? Pero es igual, ¿no? Cuando las situaciones se ponen difíciles, ¿qué es lo que hace el ser humano? Se va a salir, ¿sí o no? Salir. Aunque usted no lo crea y no se note mucho, y no lo digan las noticias, ¿sabe usted que muchos colombianos se han ido del país? Muchos. Por ejemplo, en la iglesia de Monte del Rey, donde está mi hijo y todo, él me contaba esta semana que más de 10 discípulos de la iglesia se han ido a vivir al exterior, ¿cierto? A raíz pues de todo lo que ha pasado ahora con nuestro nuevo presidente y todo. Muy bien, pero eso pasa, ¿no? Cuando hay las situaciones se ponen complicadas, y eso le pasó a Noemí, le pasó a su esposo y a sus 2 hijos, las cosas se pusieron muy difíciles y ellos se fueron a vivir a una ciudad llamada Moab. Y allá en Moab sus 2 hijos se casaron con 2 moabitas, ¿sí o no? Es como decir que usted se fue con sus 2 hijos de aquí de Medellín a vivir a Barranquilla y a sus 2 hijos se casaron con 2 barranquilleras, ¿cierto? Es más o menos así. Se casaron con 2 moabitas, ¿sí o no? Pero estando allá en Moab, primero se muere el esposo de Noemí y después se mueren sus 2 hijos. Y Noemí queda sola con sus 2 nueras. ¿Ya? Quedó sola con sus 2 nueras. Una se llamaba Ruth y la otra se llamaba Orfa. Y en medio de esa necesidad, imagínense, se habían ido por hambre, por necesidad, ahora las cosas estaban más complicadas, más hambre, más necesidad, porque ya no había quien sostuviera el hogar, la familia. Entonces, Noemí no le quedó otra sino que regresar nuevamente a Judá, a Belén de Judá, que era su tierra, ¿cierto? Y entonces reúne a sus 2 nueras y les dice, yo me voy, yo me devuelvo, ¿cierto? Nuevamente para mi tierra, para donde tengo mi familia, mis amigos, mis vecinos. Yo aquí ya no tengo nada, se murió mi esposo, se murieron mis 2 hijos, ¿ya? Y ahí aparece Ruth, capítulo 1, un versículo muy conocido, ¿no? En el versículo 15 y versículo 16. Mira, le dijo Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses. Tú deberías de hacer lo mismo. Pero Ruth le respondió, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Ya? Y tu Dios será mi Dios. Muy bien. Ahora quiero que nos devolvamos un poco. En el versículo 8 dice, sin embargo, ya puestas en camino, Noemí les dijo a sus 2 nueras, vuelva cada uno a la casa de su madre, y que el Señor la recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Entonces les dio un beso de despedida y todas se echaron a llorar desconsoladas. No les dijeron, queremos ir contigo a tu pueblo. Pero Noemí respondió, ¿por qué habrían de continuar conmigo? ¿Acaso puedo tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? No, hijas mías, regresen a la casa de sus padres, porque ya soy demasiado vieja para volverme a casar. Aunque fuera posible y me casara esta misma noche y tuviera hijos varones, ¿entonces qué? Quiero que vaya hasta el 14, dice, entonces volvieron a llorar juntas.
Ojo con este versículo 14. Volvieron a llorar juntas y Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Y ahí es donde viene lo que les acabé de leer. Y Noemí le dijo, ¿sí o no? Tranquila, yo voy donde tú vayas. Tu pueblo será mi pueblo y ¿qué? Y tu Dios será mi Dios. Lloraron juntas. Orfa se despidió, ¿cierto?, de su suegra Noemí y se fue, pero Ruth se quedó. Escucha lo que le voy a decir. Cuando decides quién, decides dónde. Cuando decides quién, decides dónde. En ocasiones nosotros pensamos que es más importante a dónde voy a estar. Y no es así. Lo más importante para nosotros como cristianos es saber primero con quién vamos a estar. No a dónde vamos a estar, sino que con quién vamos a estar. ¿Por qué? Porque cuando usted decide con quién va a estar, escuche bien esto, cuando usted toma la decisión de saber con quién va a estar, Dios se encarga de llevarte al lugar donde Él quiere que tú estés. O sea, cuando tú decides con quién estar, se cumplen los propósitos de Dios. Esa es la verdad. Mucho cuidado con esto. Lo vamos a ver ahorita en la parte final. Vamos a ir ahorita a Ruth 4 y ahí vamos a mirar. Cuando tú decides con quién estar, se cumplen los propósitos de Dios para con nuestra vida. ¿Ya? Por eso yo quiero hoy, a través de esta historia, que usted y yo aprendamos que estar con las personas correctas hará que nuestra vida esté en los lugares correctos. Por eso muchas personas no están con las personas correctas y sus vidas están ¿en dónde? En los lugares que no deberían de estar. Por eso es tan necesario que Dios llene nuestra vida y nuestro corazón. Por eso es tan necesario que usted camine de la mano de Dios. Ruth decidió primero estar con Noemí, su suegra, y luego, en los propósitos de Dios, vino el lugar a donde los iba a llevar, de regreso nuevamente a Belén. Pero lo primero que Ruth decidió fue ¿qué? ¿Con quién qué? Iba a estar. Le dijo a la suegra, yo me quedo contigo. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, ¿cierto? Yo no te voy a dejar. Yo iré donde tú vayas. Porque para Ruth lo más importante era con quién iba a estar, no a dónde iba a estar. ¿Cómo le parece eso? ¿Qué es lo más importante para usted? ¿Con quién va a estar o a dónde va a estar? ¿Con quién voy a estar? Yo no sé a dónde voy a estar dentro de 10 años con mi esposa. Yo no sé dónde voy a estar. Pero si el Señor no la llama a ella primero o a mí, sí sé con quién voy a estar, con ella. No sé a dónde voy a estar, pero sé con quién voy a estar. Igual sucede con Dios. Cuando le dices a Dios, yo quiero estar contigo, yo quiero hacer las cosas como tú, Señor, me has enseñado, yo quiero vivir mi vida bajo la dirección de tu palabra. En ese momento, o sea, cuando usted le dice, Señor, yo quiero estar es contigo, cuando usted toma esa decisión de decirle eso al Señor, yo quiero, Señor, que en mi negocio estés tú, que en mi familia estés tú, que en mi vida estés tú, entonces Dios te va a llevar a lugares y a momentos que tú ni conocías ni sabías. Y a usted no le va a importar dónde sea eso, porque Dios es el que va a estar conmigo, con nosotros. Entonces miren, tanto Noemí como Ruth dependían de la bondad de otra persona. Dependían ¿de quién? Del esposo de Noemí y de sus esposos, de los dos hijos. Pero Noemí pierde a su esposo, pierde a sus dos hijos. Ruth perdió a su esposo. O sea, ellas perdieron a las personas de las cuales ellas dependían. ¿Ya? Por eso mire, si usted ama algo más
de lo que debería amar a Dios, la vida en Cristo va a ser muy difícil para usted. Muy difícil. Cuando usted ama algo más que a Dios, la vida se nos pone a cuadritos. Muy difícil. Y cuando la vida se pone difícil, ahí es cuando nosotros vamos a estar con las personas que no son las correctas. Y vas a terminar en los lugares equivocados. ¿De qué dependía Orfa? Orfa no dependía de Dios. Orfa dependía era de sus dioses, de su pueblo, de su gente. Y por eso decidió volver allá. En cambio, Ruth es todo lo contrario. Ruth quería ya depender del Dios de Noemí. Por eso escogió estar con la persona correcta. Y nosotros cometemos el error, esto es un error, de pensar que todos los que comenzaron la vida con nosotros se van a quedar con nosotros. Empezando por quién. Hay unos... vea, no lo tuve que decir yo. Lo tuvo que decir una mamá y un papá. Y nosotros cometemos ese error que pensamos que los que comenzaron con nosotros, ¿van a qué? Van a terminar con nosotros. Eso no es así. Aún hacemos algo más delicado y peligroso. Hay veces cometemos el error de obligar a las personas a que estén a nuestro lado o se queden con nosotros. Las obligamos. Así usted diga que no, pero usted las obliga ¿con qué? Con manipulación muchas veces. Con manipulación. Ay, es que me voy a morir. Es que yo no puedo hacer. Ay, no, es que mi vida se va a acabar si tú no estás a mí. Y comenzamos a amarrar a las personas. Sí. ¿Ya? Mire, cuando yo leía a Ruth, lo he leído mucho, el libro de Ruth lo he leído mucho, pero esta semana que yo leía, yo decía, mire, hay una razón por la cual este libro se llama el libro de Ruth y no se llama el libro de Noemí, porque se puede haber llamado el libro de Noemí, porque en realidad la historia arranca es ¿con quién? Con Noemí. ¿Usted no ha visto eso? La historia empieza es con Noemí. Dice que Noemí con su esposo, sus 2 hijos, estaban pasando un tiempo de necesidad de hambre y que se tuvieron que ir. O sea, en ningún momento arranca hablando de Ruth. Ruth es después. Ruth viene porque cuando se van para Moab, allá consiguen las 2 esposas moabitas y una es Ruth. Pero hay una razón por la cual este libro no se llama el libro de Noemí, ni mucho menos se llama el libro de Orfa. Y la razón es muy sencilla. Se llama el libro de Ruth porque primero decidió con quién y luego a dónde. Se llama el libro de Ruth porque se quedó con la persona, porque Ruth se quedó con la persona ¿qué? Correcta. Se quedó con la persona correcta. ¿Ya? Hay personas, mire, yo voy a decir esto con mucho respeto y yo quiero que lo tome a bien. Aún si se siente desorientado, le pide una cita a mi esposa o me pide una cita a mí después. Pero hay ocasiones en las cuales usted tiene una vida complicada y difícil al lado de determinadas personas y usted sí aguanta esa vida de maltrato, de abuso, de muchas cosas, ¿sí o no? Que no sabe uno, bueno, tendrá muchos motivos para aguantarse eso, ¿sí o no? Sin darse cuenta, usted está con la persona equivocada y en el lugar que no es. ¿Ya? Tenga en cuenta lo siguiente. Ahora, yo sé que esto usted no le va a gustar o no lo va a aceptar muy bien. Yo sé que esto no lo va a aceptar muy bien o de pronto no lo va a comprender. Pero aquel o aquella persona que se alejó de su vida, aquella persona que se fue de su vida, ya no hace parte del propósito de Dios para su vida.
Lo fue mientras ¿qué? Mientras estuvo con usted. Pero si ya no está, sale del propósito de Dios. Ahora, y no quiere decir que esa persona que se fue era mala. Y no quiere decir de que esa persona que se fue es desagradecida. No. Significa es que Dios no construye mi vida sobre personas que ya no están. ¿Me entiende? Dios no construye su propósito en la vida, en mi vida, sobre las personas que ya no están. Ahora, ¿era Orfa mala? ¿Era mala Orfa? Dice la Biblia que no era mala. No, creo que no. Aún mire lo que dice el versículo 14, ¿no? Quiero repetírselo. Volvieron a llorar juntas. O sea, que Orfa, ¿qué? Quería a Noemí. Volvieron a llorar juntas y Orfa se despidió de su suegra con un beso. Oiga, con un beso. O sea, en sí Orfa no era una mujer mala. ¿Ya? Pero en el momento en que se despidió de Noemí, en el momento que se despidió, escúcheme muy bien, en ese momento Orfa salió del propósito de Dios en la vida de Noemí y de Ruth. Salió. Pregunto, ¿se vuelve a mentar a Orfa para algo en el resto del libro de Ruth? No. ¿Por qué? Porque ya no está en los propósitos de Dios. Ya no está en los propósitos de Dios. Ahora, también quiero aclararle algo. Si Dios necesita que la persona vuelva a ser parte del propósito para su vida, Él la puede ¿qué? Volver a traer. Pero todo eso será dentro de la voluntad de ¿quién? De Dios, no en nuestra voluntad. Por eso aquí es donde viene el error suyo y mío. Cuando usted no acepta la voluntad de Dios, sino usted quiere que se haga ¿qué? Su voluntad. Y ahí en ese momento es donde usted está con las personas equivocadas y en el lugar que no debería de estar. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que entender eso. Es doloroso, claro. Es muy doloroso. Es doloroso despedir a las personas. Es doloroso. Mire, esto lo voy a decir con mucho respeto porque Dios, como yo como pastor y como siervo de Dios, pues lo único que yo quiero es, o anhelo, es que nunca haya divorcio en la vida de ¿qué? Sobre todo de un cristiano. Aún porque yo pienso que si verdaderamente son cristianos, la palabra divorcio ¿qué? No existe mire, en esa palabra, ese vocablo divorcio, separación, en la vida de un cristiano, de una pareja cristiana, no existe. No existe. Pero hay muchas parejas que sí, lamentablemente, aún dentro de la vida cristiana se divorcian, bueno, y en el mundo entero se divorcian. Y cuando las cosas son irreconciliables, cuando las cosas son ya que no se puede hacer absolutamente nada, ¿sí o no? Usted tiene que entender que esa persona que se está yendo ya no hace parte de ¿qué? Del propósito de Dios para su vida. Ya no hace parte. Gracias. Oiga, mi esposa es tremenda, man. Pero bueno, amén, amén. Eso es. Por eso escojo, cierto, estar con la persona correcta para poder estar en el lugar correcto. Muy bien, amén. Así es. Dios necesita que usted siempre escoja estar con la persona correcta para poder cumplir los propósitos que Él tiene para su vida. Hay propósitos de Dios que no se han podido cumplir en nuestra vida, no porque Dios no tenga el poder para que se cumplan, no que Dios no lo pueda hacer, no, sino porque usted, ¿cierto?, ha escogido ¿qué? Estar con las personas
equivocadas. Estar con las personas equivocadas. Ahora vayamos hasta Ruth 4, vámonos hasta Ruth 4. Ya vimos más o menos todo lo que había pasado en la vida de Ruth, de Orfa, de Noemí. Y quiero leerles desde el versículo 9. Entonces las dos regresaron a Belén de Judá, ellas volvieron nuevamente, Noemí llegó amargada, pues imagínense, perdió sus 2 hijos, perdió su esposo, volvió peor de lo que se fue, y uno tener que llegar de nuevo a su tierra, a donde lo conocen, a donde sus vecinos, a donde sus familiares, ¿sí o no? Más mal de lo que se fue, ¿sí o no? Pero, aquí viene lo importante, pero venía ¿con quién? No venía sola. ¿Con quién llegó? Con Ruth. Y como Ruth había escogido estar con la persona correcta, que era Noemí, mire todo lo que pasa. Versículo 9. Entonces Booz le dijo a los ancianos y a la gente que estaba alrededor: ustedes son testigos de que hoy le compré a Noemí toda la propiedad de Elimelech, de Kelión y de Malón. Además, junto con la tierra adquirí a Ruth, la viuda moabita de Malón, para que sea mi esposa. De este modo ella podrá tener un hijo, para que el nombre de la familia de su difunto esposo continúe y herede aquí en su pueblo natal la propiedad de su familia. Hoy todos ustedes son testigos. Entonces los ancianos y toda la gente que estaba en las puertas respondieron: somos testigos. Que el Señor haga que esta mujer que va a ser parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, de quienes descendió toda la nación de Israel. Que prosperen en Éfrata y que seas famoso en Belén, y que el Señor te dé descendientes por medio de esta joven, que sean como los de nuestros antepasados, Farés, el hijo de Tamar, y Judá. Así que Booz, así que Booz llevó a Ruth a su casa y la hizo su esposa. Cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedara embarazada y dieron a luz un hijo. Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí: alabado sea el Señor, que te ha dado ahora un redentor para tu familia. Que este niño sea famoso en Israel, que él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez. Pues es el hijo de tu nuera, que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos. Entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y lo cuidó de él como si fuera su propio hijo. Las vecinas decían: por fin ahora Noemí tiene nuevamente un hijo. Y le pusieron por nombre Obed. Él llegó a ser el padre de Isaí y abuelo de David. ¡Wow! ¿Quién lo creyera, no? ¿Qué propósito tan bravo tenía Dios con la vida de Noemí y de Ruth? Mire, cuando se juntaron a llorar las 3, que Orfa se despidió, ¿usted se hubiera alcanzado a imaginar el propósito que ya tenía con la vida de Ruth y de Noemí? Nadie. Estaban desamparadas. Como dijimos ahora, tranquilo. Pero todo ¿qué? Todo va a estar bien. Yo creo que si en ese momento, llorando las 3, Orfa despidiéndose, Noemí diciéndole: no tengo nada, ya no puedo tener más familia, no hay esperanza de un hijo, o sea, estamos mal, estamos en la pobreza, y viene otro y le dice: tranquilas, todo va a estar bien. Yo creo que para ellas eso no hubiera ido fácil, ¿cierto? En medio de un dolor o una situación de esa, ¿sí o no? Que usted venga y le diga: tranquila, todo va a estar bien. No, es que mi hija de 15 años, tranquila. No, usted en ese momento, ¿qué? En ese momento usted dice: ¿cómo va a estar bien si tengo un dolor por dentro que me está matando? ¿Sí o no? Pero 15 años después, me paro aquí y digo: estoy feliz porque le voy a celebrar, ¿qué? Los 15 años a mi nieta. Los propósitos de Dios son tremendos. ¿Por qué? Porque ella, a pesar, como ella misma lo dijo aquí, y voy a usar ese testimonio de ella, que no estaba preparado para, pero lo voy a usar. Ella me dijo: soy sierva de la iglesia, sirvo en la iglesia, dirijo el ayuno, la alabanza, yo de allá, acá, allá. Pero a pesar del dolor, ella no hizo como Orfa. Entonces me voy de la iglesia, porque qué vergüenza.
¿Qué van a decir de mí? Que soy una mala cristiana, que no supe educar a mi hija. ¿Sí o no? No, no hizo eso. 15 años después, ella se quedó en el lugar correcto, con las personas correctas. Y el propósito de Dios se cumplió. ¿Sí me entiende? Mire todo lo que pasa. Noemí se recuperó financieramente, porque dice que Booz, ¿qué hizo? Vino y le compró todas las tierras de su esposo, de sus hijos. Le digo, yo se las compro. O sea, financieramente sacó de la pobreza a Noemí, porque Booz compró la propiedad de su esposo, que había fallecido. Y además Ruth, ¿qué hizo? Encontró un esposo para que tuvieran hijo, para que el nombre de su familia continuara. Recuerde que cuando Noemí regresa, les dice a los de su pueblo, ¿qué les dice? No me vuelvan a llamar Noemí. De ahora en adelante llámenme ¿en qué? Mara, porque soy una mujer amargada. Pues él se sentía amargada, abandonada. Pero Ruth estaba en el propósito de Dios para traer bendición a Noemí. Cuando usted está con las personas correctas, cuando usted escoge estar con las personas correctas, escúcheme muy bien, Dios, el propósito de Dios es poder traer bendición sobre nuestras vidas. Ruth tendría esposo y un hijo. ¿Por qué? Porque Noemí también estaba en el propósito de Dios para traer bendición a Ruth. Y entonces por eso dice en el versículo 16, que quiero volvérselos a leer, entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Noemí dejó de ser amargada, porque el hijo de Ruth dice que fue como su ¿qué? Como su propio hijo. Que la pudo cuidar en la vejez, dice la palabra del Señor. Y este niño se llamó Obed y fue el padre de Isaí. Y entonces abuelo, nada más y nada menos que del rey David. ¡Wow! Tremendo, ¿no? ¿Usted quiere estar en los propósitos de Dios? Porque si usted quiere estar en los propósitos de Dios, todo estará bien. ¿Ah? ¿Usted quiere estar en los propósitos de Dios? Bueno, como ninguno quiere estar, de una vez les digo, no todo va a estar bien. Ah, sí. Pero si usted quiere estar en los propósitos de Dios, todo estará bien. Todo estará bien. Aunque hayan momentos ¿qué? Difíciles. Le pasó a Noemí y le pasó a Ruth. Y nos pasará a nosotros. Y nos pasará a nosotros. Que pasamos por momentos difíciles, complicados, pero mientras usted sea capaz de estar con las personas correctas, el propósito de Dios para la bendición que Dios tiene para usted no se va a perder. No se va a perder. Y con esto quiero hacer una pequeña aclaración, que de pronto me equivoqué hace 8 días en la predicación, ¿cierto? Cuando hablaba de las promesas y de las bendiciones, de la fecha de vencimiento. Me confundí un poco, ¿sí o no? Porque también soy un ser humano, ¿cierto? Y me equivoco. Sí, lo que tiene fecha de vencimiento siempre serán las bendiciones. La bendición sí tiene fecha de vencimiento, la bendición. No la promesa, claro. La promesa puede estar mucho tiempo. Pero, y lo vemos en esta historia, ¿no? Porque le voy a decir una cosa. ¿En qué momento se le venció la fecha de vencimiento a Orfa para su vida? Cuando le dijo a la suegra, cuando así llorando y todo, y con ese dolor le dijo, bueno, yo me voy. Yo sigo para mi tierra, me voy para donde mis dioses. En ese momento, llegó el Señor, la tachó, le dijo, no, la bendición de Orfa caducó aquí. Caducó, se venció. Pero la promesa para Ruth y para Noemí siguió. ¿Se demoró un tiempecito? Claro que se demoró un tiempo. Hay veces las promesas se demoran.
¿cierto? Pero las bendiciones sí. Recuerde, y daba también el ejemplo de Esaú, cuando vendió ¿qué? Su primogenitura por un plato de lentejas. Que dice que aunque procuró, fue donde su papá y procuró de nuevo la bendición. ¿Qué le dijo el papá? Ya no, usted la dejó vencer. La bendición, y recuerde que la bendición se la había prometido, Dios la había prometido para él. Y le dijo, no, ya vino otro y se la llevó. Y no tenía sino esa y adiós. Usted dejó que viniera la fecha de vencimiento sobre su bendición. Entonces, quería aclarar eso lógicamente. Entonces, sí. Sí, por eso es lo que estoy aclarando. Muy bien. Si usted verdaderamente quiere estar en el propósito de Dios, ¿todo qué? Todo estará bien. Aunque yo hoy no entiendo por qué estoy viviendo esto. Aunque hoy yo no entiendo por qué tengo que atravesar por esta situación. Sí, usted no lo entiende, pero si usted se queda con las personas correctas, ¿cierto? Mira, hay veces pienso en muchas personas que se apartan de mi vida. Amigos, siervos, discípulos. Y uno los extraña y uno los llora, porque de todas maneras está la parte humana, ¿cierto? De haber compartido, aún porque mire, Orfa y Noemí y Ruque lloraron. Yo no. Pero a veces a uno le cuesta entender que sí, llore un momentico, llore un ratico, extrañelos un ratico, pero después ¿qué? Levántese y siga. Porque usted tiene que entender que ya ellos no hacen parte de ¿qué? Del propósito para su vida. Y ahí también es donde usted se pierde de que la bendición de Dios venga sobre usted, porque usted le da la lloradera, ¿sí o no? Por esa persona que ya no está. Y eso no está bien. ¿Es muy doloroso perder un ser amado? Claro que sí. Es doloroso. Y uno tiene que vivir un duelo. Todo lo vamos a vivir. El día que perdemos nuestros padres, el día que perdemos un ser amado, un tío, un hermano, ¿sí o no? Un buen amigo. Claro que eso produce llanto, tristeza, tener que decirle adiós. No. Pero después de unos días, si usted es cristiano, pues, si usted tiene al Señor en su corazón, usted tiene que entender que ya esa persona no está y que ya no hace parte de ¿qué? Del propósito de Dios para su vida. Y que usted no puede quedarse llorando toda su vida a esa persona, porque entonces va a retrasar las bendiciones para su vida. Las va a retrasar. Va a ser más difícil. Así usted tenga ahí, vuelvo y repito, la promesa delante de usted porque Dios se la ha dado, pero no se cumple. Por eso mire, no se trata para dónde voy. ¿Se trata qué? ¿Con quién voy? Yo ahí sí, hay veces pienso, cuando comienzan a llegar los años a mi vida, ¿sí o no? No sé dónde, porque no, bueno, primero no sé cuántos años de vida me quedarán, eso solamente lo sabe Dios, pero suponiendo que Dios aún me tenga para unos años más de vida, yo no sé en 10 años dónde voy a estar, en 15 años dónde voy a estar, no lo sé. ¿Que hago planes? Claro. ¿Que sueño? ¿Que tengo anhelos? Todo eso sí. Pero si usted me pregunta, no sé dónde voy a estar. No sé dónde voy a estar. Pero sí sé con quién voy a estar. Y eso es lo que a mí me interesa. ¿Con quién voy a estar? ¿Cierto? ¿Con quién voy a estar? De pronto en una cabañita al lado del mar, ¿sí o no?
acostado en una hamaca. O de pronto por ahí en una ciudad bien fría, bien helada. Pero no, ¿sabe una cosa? Eso no es lo importante. Porque sea en el frío o en el calor, si estoy con la persona correcta, el propósito de Dios se va a cumplir en mi vida. El propósito de Dios se va a cumplir en mi vida. ¿Ya? Mis hijos, los quiero, los amo. Pero poco a poco, cuando ellos han tomado su decisión, irse de casa, casarse, tener sus carreras, independizarse, en ese momento, poco a poco, ellos van a comenzar a ser, ya no van a ser ¿qué? Parte del propósito de Dios para mi vida. No van a ser. Y si Dios quiere que hagan parte, pues Él vuelve y los organiza. Pero eso es de Dios nomás. Pero yo no tengo por qué forzar las cosas. Forzar las cosas. Es como, con todo el respeto le digo esto, es como cuando una mujer o un varón enviudan, son solteros y a la brava, perdone que lo voy a decir, a la brava se consiguen una pareja. Es que yo no me puedo quedar sola toda. No me puedo quedar solo. Yo necesito conseguirme un hombre, yo necesito conseguirme una... He oído muchas de esas historias. Y muchas de esas historias terminan ¿qué? Muy mal. ¿Por qué? Porque no te fuiste con la persona correcta. Y por eso ahora no estás en el lugar ideal que deberías de estar. Porque esto tiene que ser ¿qué? De la mano de Dios. Mire, hay algo que nos debería impactar. ¿Qué dice la Biblia de Orfa después? Nada. Nada malo, ni tampoco nada bueno. Y es más, puede que Orfa posiblemente se haya vuelto a su tierra, hasta se haya conseguido un buen esposo. Tuvo hijos, no sé. Pero entienda algo, ya no está ¿qué? Ya Orfa no estaba en ¿qué? En los propósitos de Dios para Noemí y para Ruth. Ya Orfa era harina de ¿qué? De otro costal. De otro costal. Y a veces nosotros insistimos con esas cosas. Le voy a decir algo que, con todo el respeto y amor, pues se lo voy a decir. Dejemos de llorar por las orfas que ya se fueron. Deje de llorar por las orfas que ya se fueron. Y bendigamos a la Ruth que se quedaron con nosotros. Amén. Eso es. Yo bendigo, mire, para mí hoy, todos ustedes, todos, son las Ruth que se han querido quedar conmigo hasta hoy. Yo no sé mañana puede que 2 o 3 se vayan porque se fueron a vivir a otra ciudad, porque les cambiaron de trabajo, porque tomaron en ese momento, y no es que sean malas o malos o que, no, sino que en ese momento sí lo voy a llorar un momentico como una orfa, porque los debo de llorar por el amor que siento tan grande, pero yo tengo que entender que yo tengo que seguir adelante, ¿qué? Viviendo el propósito de Dios para mi vida, para la iglesia, para mi familia. ¿Ya? Y tengo que seguir bendiciendo a la Ruth que se quedan. Bendiga a la Ruth que se van quedando en su vida. Y las orfas que se van yendo, déjelas ir. Déjelas ir. Déjelas ir. Entienda que no están ya en los propósitos de Dios para su vida. No están. ¿Qué hacemos pues? La Biblia es muy clara, ¿no? Por eso le dije yo, por eso este libro no se llama el libro de Noemí ni el libro de Orfa, se llama ese libro de ¿qué? De Ruth. Porque ella escogió estar con la persona ¿qué? Correcta. Y ese es el llamado que yo le quiero hacer hoy a usted.
Si usted quiere ver la bendición en los propósitos de Dios para su vida, escoja siempre estar con las personas ¿qué? Correctas. ¿Sabe una cosa? Mi pastor, yo tengo un pastor hace 25 años. 25 años. Ha sido el único pastor que he tenido en mi vida. Pues, conozco otros pastores, quiero decir, pero ese es el que edificó mi vida y ha estado conmigo hace 25 años. Han habido ocasiones en que me provoca sentarme en él. Ah, sí, porque él es un ser humano, porque toma decisiones que no me gusta, porque dice cosas que, sí, ¿sí o no? Y hay veces me provoca, vea, pero ¿sabe una cosa? Es un siervo de Dios. Ha tendido su mano sobre mí cuando yo la he necesitado. Y nunca, y hay gente que me ha aconsejado que lo deje, que me abra. ¿Y sabe qué? No, porque para mí él es la persona que correcta para estar en mi vida, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy esa es la persona correcta y lo sé porque Dios me ha bendecido a través de él. Este ministerio y el poder estar aquí y ser pastor y pastorear esta iglesia y poder ser amigo de ustedes, es gracias a quién? A él. Él usó la vida de él para traerme aquí. Y solamente por eso me le tengo que aguantar las veces que me quiero sentar en él. Las veces en que me saca unas piedras, pero vuelvo y respiro y sigo adelante. Pero solamente, yo pienso solamente en eso, en que muchos propósitos de mi vida han sido porque yo he elegido en 25 años quedarme al lado de él. He visto la gloria de Dios en muchas cosas, al lado de él. Por eso, para mí, él es la persona correcta con la que yo he estado. Por eso a mí hay veces me duele mucho que hayan personas como Orfa, que salen y se van, ¿sí o no? Y se pierden ¿qué? De poder disfrutar de la bendición, de los propósitos de Dios para su vida. Vamos a orar. Y a tomar la cena. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo la noche en que fue traicionado. El Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Y de la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Padre, gracias. Hoy estamos celebrando esta cena, primero porque tú lo ordenaste en tu palabra, Señor, que comiéramos este pan y bebiéramos esta copa hasta el día en que tú vuelvas. Y también lo hacemos, Señor, para agradecerte y agradecerte tu bondad, tu amor que has tenido para con todos nosotros. Has sido bueno, has sido el proveedor de mi casa, de mi familia, has sido el proveedor de tu iglesia. Gracias de este ministerio, tú lo sostienes. Padre, muchas gracias por amarnos, por cuidarnos cada día. Y recordamos también, Señor, que esa muerte no fue en vano en esa cruz, que esa muerte trajo victoria y que tú y yo estamos hoy aquí celebrando esta cena y que estamos aquí delante de ti hoy congregados como hijos de Dios, porque esa muerte restituyó nuevamente nuestra comunión con nuestro Padre Celestial, porque esa muerte trajo derrota al pecado que gobernaba sobre nuestras vidas. Y porque esa sangre preciosa fue el pacto que selló verdaderamente que hoy tú y yo podamos hacer parte de la familia de Cristo, de ser sus hijos
de saber que le hemos entregado nuestro corazón y nuestra vida al Señor para que Él la dirija, para que Él la bendiga en todo momento. Yo te doy gracias Señor por cada familia y cada hogar aquí representado, y te pido Señor que haya bendición en sus hogares, que haya bendición en sus trabajos, que haya bendición en sus empresas, que haya bendición en su salud, que haya bendición en sus familias. Padre, que la bendición entre por puertas, ventanas, Señor, que se aloje en cada rincón de cada casa, de cada hogar y de cada empresa de tus hijos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Pero lo más importante, que la bendición, Señor, se aloje en cada rincón de nuestros corazones, para hacerte fiel y para vivir cada día de tu mano. Bendice ese pan, levanta ese pan allí al cielo, levántalo, dile: Señor, hoy pido, este pan simboliza tu provisión, la provisión para este mes, en mi trabajo, en mi vida, en mi salud, en todo lo que representas tú, Señor. Hoy solamente quiero que tú bendigas este pan, para que luego en mis manos se multiplique y yo pueda ver esa bendición grande tuya a cada momento. Y bendice esta copa, Señor, que me recuerda que la sangre preciosa de Cristo Jesús tiene poder, Señor, y se derrama en mi casa, en mi hogar, en la iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy te doy gracias por cada ofrenda de amor que tus hijos han traído a este altar, Señor, para que no falte alimento en sus casas. Como dice el libro de Filipenses: y este mismo Dios que me cuida suplirá todo lo que os falta conforme a las gloriosas riquezas por medio de Cristo Jesús. Padre amoroso, ponemos nuestra confianza en ti para la provisión de este mes. Y aunque es más fácil poner nuestra esperanza en nuestras propias fuerzas, bendito Dios, y en nuestras capacidades, hoy en esta cena escogemos confiar, señores, en ti para cada necesidad que pueda haber en este mes, en mi vida y en mi familia, porque tú eres firme y seguro y Dios proveedor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Le invito a que tome esa cena. Cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta el día en que Él vuelva.